Bueno, buenos días, cordial saludo. Quiero hacer un video que le voy a llamar complementario porque precisamente no corresponde a una actividad ni a una clase en específico. Sin embargo, es muy importante porque pues aquí, quiero explicar cómo buscar información, libros, literatura con respecto pues a ciertos temas especializados, ¿sí? Digamos en química, en microbiología e incluso en artes. Entonces, pues no son los únicos canales que sirven para buscar información, pues en este caso libros. Hay muchos más, sin embargo, pues son como los que yo más conozco, los más, digamos, los que yo más he probado, los que más me han servido. Entonces, siguiendo esta línea de trabajo, pues el primer, digamos, recurso que le quiero compartir eh, corresponde pues al Facebook de toda la vida. Todo el mundo ha manejado Facebook. Hay unos canales científicos muy interesantes que comparten información. Entonces buscamos esos grupos donde se comparte información. Todo en Facebook no es política ni es mamadera de gallo, como decimos nosotros. Hay información muy interesante en Facebook. Hay grupos que comparten precisamente libros, literatura, información científica y veraz. Entonces, le quiero compartir esos grupos que yo uso de Facebook para obtener información. El primer grupo que yo siempre uso y que me parece muy interesante es este grupo que se llama Ciencias y Científicos del Mundo. Entonces, en este grupo, pues no se comparte otra cosa, sino es literatura, especialmente literatura de todo tipo, científico, química, biología, física, literatura al respecto, ¿sí? O sea, se comparte aquí en este grupo. Entonces, ¿cómo hacemos para mirar qué libros tenemos? Entonces nos vamos aquí al panel izquierdo, entonces miramos que aquí en el panel izquierdo hay varias categorías. Tenemos una categoría que se llama archivos. Entonces chequeamos aquí en archivos y miramos qué libros hay. Entonces nos damos cuenta que aquí hay una cantidad de libros. Por ejemplo, aquí tenemos libros de microbiología, tenemos libros de física, tenemos libros de experimentos, una cantidad de libros muy interesantes. Y no solamente, o sea, hay este número. Hay muchos libros interesantes. ¿Cómo hacemos para mirar el resto? Pues le damos aquí en ver más y pues accedemos a la gran cantidad de libros. Entonces ahí le podemos seguir dando y ahí vamos a encontrar la cantidad de libros que tenemos ahí disponibles, ¿sí? Para la descarga directa, no cobran, ¿no? Son libros muy interesantes, hay temas muy específicos, entonces pues los recomiendo. El otro grupo que les quiero compartir de acá de Facebook para obtener información y literatura especializada es el de un libro de química y biología, en PDF se llama, química y biología, vamos a ver si lo tengo por aquí, una cantidad de grupos realmente. Química y biología en PDF, vamos a ver si lo tengo. Si no, lo buscamos acá, de toda la vida. Entonces buscamos aquí, metemos química, testeamos aquí en el buscador de Facebook, química y biología en PDF y le damos buscar y ahí nos va a aparecer. Entonces la primera opción que vemos aquí se llama libros en PDF de química. Hay biología y química solamente, entonces vemos la gran cantidad de opciones que tenemos. Entonces yo voy a darle, pues acá arriba también además pues nos comparten libros de medicina, pero no nos interesan los libros de medicina por el momento, sino los libros de química y biología. Entonces damos aquí, ¿sí? Damos clic ahí e igualmente pues nos va a aparecer, pues aquí buscamos los archivos.
Bueno, al parecer este no comparte literatura en PDF. Entonces buscamos aquí que sea PDF, biología y química. En PDF hay muchos homónimos en internet, hay que tener cuidado porque hay otras. Entonces, por ejemplo, aquí habla de libros de biología, entonces pues ahí entramos, miramos acá. Yo no me he unido a este grupo todavía, ustedes se unirán, entonces ahí. Bueno, total que en Facebook hay grupos que, o sea, que comparten información. Igual en WhatsApp también, en Telegram también lo hacen. O sea, solamente es como buscar, tener la precaución de buscar y buscar bien y ahí aparece. Bueno, el otro recurso que yo utilizo pues es la librería Génesis. Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar un libro específico, El arte de la fermentación, por ejemplo. De la fermentación. Le doy enter. Pues en este caso no me apareció nada, entonces voy a poner solamente fermentación, a ver que me aparezca genéricamente todos los libros que tengan que ver con fermentación. Entonces me aparece ya me aparece uno aquí que dice biología y biotecnología de la fermentación. Entonces miremos a ver de qué se trata. Yo le doy enter aquí. Entonces me aparece acá una pequeña ficha técnica, una fotografía de la portada del libro. Y aquí debajo, entonces, si ya yo quiero descargarlo, entonces aquí hay varios servidores, aquí abajo aparece. También hay diferentes formas, lo puedo descargar por Torrent, por Nutella, son diferentes redes de descarga. Entonces yo lo que hago, pues, generalmente lo descargo de la misma biblioteca. Entonces miremoslo aquí a ver, o sea, todo es por conveniencia. Entonces yo le doy aquí donde dice Get y enseguida me aparece el cuadro de texto que me va a permitir hacer la descarga. Esto en cuanto a libros, si ya queremos buscar, digamos, ya información científica más específica, hay que tener en cuenta que el Google de toda la vida no nos sirve así como tal, es muy generalista. Entonces, pues, eh, para eso tenemos pues el Google Académico, entonces ponemos Google Académico y nos lleva ya a la página de la primera opción, entonces será pues la página de Google Académico. Entonces voy a poner aquí fermentación, por ejemplo. Entonces me aparecen todos los artículos, ya son artículos científicos que hablan de fermentación. Entonces ahí tenemos fermentación alcohólica, entonces ya yo ahí miraré cuál es el que más me conviene y en mi idioma, que es lo más importante. Sí, a veces pues también existen pues las revistas especializadas. Entonces, por ejemplo, un gran repositorio de revistas pues es la DOAP, que significa Open Journal, Open Access, bueno, significa directorio de revistas de acceso abierto. Entonces le doy ahí, la primera opción es el Open Journal, entonces le doy todo lo que. Voy a buscar unas revistas que sean de fermentación y que sean de acceso abierto, ¿sí? Entonces aquí me tiene dos opciones. Entonces, por ejemplo, journal significa revista en inglés y articles significa artículo en inglés. Entonces yo le voy a decir que solamente me busque revistas que hablen de fermentación. Entonces me dice que no, pues no tuve suerte en esta vez. Entonces, entonces pues probemos en inglés a ver fermentation. Si de pronto tengo un poquito más de suerte. Entonces miren que aquí en inglés sí que tuve más suerte. Entonces ahí tengo muchas revistas de este tema que tiene que ver con la fermentación o sea, lo más importante es que son de libre acceso, porque hay dos tipos digamos, cuando hablamos ya de artículos científicos, hay artículos que no le cobran a uno, o sea, son de libre, usted los puede descargar libremente sin ningún problema, mientras que otros, pues sí que le cobran sus $40, lo que sea.
Otro recurso pues, que yo utilizo, por ejemplo, pues miremos una revista de esas que son de acceso pago, por ejemplo, Journal of Chemical Education, revista de educación química. No la buscamos aquí. Nos aparece la primera opción. Esta revista es de la Sociedad Americana de Educación Química. Entonces, pues, current issue quiere decir artículos actuales. Entonces, la lista de entrega, pues acá, entonces, o sea, digamos, cuántas revistas producen por año y en cada año a partir de que aparecieron, empezaron a publicar. Entonces, si yo quiero conocer, por ejemplo, de 1900, del año 2000, por ejemplo, el año 2018, entonces simplemente busco aquí el año 2018. Entonces, aquí los años 10.000, 2010, entonces aquí 2018. Y me aparecen todas las publicaciones que ellos hicieron en el 2018. Entonces miremos aquí, por ejemplo, la última publicación del 2018. Entonces nos aparece, pues, ahí nos aparece la portada, nos aparecen todas estas. Entonces voy a darle aquí clean este artículo, a ver, solamente por mirar. Me dice que, bueno, pues ahí me aparece un resumen en inglés del artículo. Entonces yo voy a intentar descargar el artículo a ver qué me dice. Me está diciendo que no, que, o sea, tengo que tener un acceso mediante mediante mi biblioteca. Mi biblioteca no tiene acceso de pago. Entonces, bueno, aquí donde hay otro truco que se llama sitehut.tw. Generalmente muchas veces cambia porque como obviamente esto es un negocio, o sea, muchas empresas buscan hacerle la guerra a todo lo que es libre. Por esa razón están buscando cerrar universidades públicas. Sabemos que en Latinoamérica hay unas universidades públicas que son muy importantes y que sustentan el libre acceso. Por ejemplo, la Universidad de Sao Paulo tiene uno de los repositorios más grandes. Aquí en Colombia la Universidad Nacional tiene un repositorio muy grande. La Universidad de Antioquia, casi todas las universidades cuentan con su repositorio, pero en ese orden de importancia, pues esos son los más grandes. Eh, Debe ser porque tienen mayor cantidad de programas, también tienen mayor cantidad de programas de posgrado, entonces por esa razón ellos tienen esos repositorios muy amplios. Entonces lo que yo voy a hacer es regresar acá a mi revista que me dijo que me cobró por un artículo, entonces yo copio, bien sea el link o también copio el DOI, que es como un número de cédula que tiene cada artículo, lo copio y lo pego acá en esta página. Y le doy open y listo, tengo mi artículo para poder leer. Aunque solamente o sea, me aporta lo que es el artículo. O sea, los datos complementarios, suplementarios, no vienen aquí. Entonces yo puedo leerlo, si quiero descargarlo. Un artículo que antes era de pago, ahora lo puedo mirar. ¿Sí? Entonces fíjense cómo es. Hay otra opción muy diferente que es la de los preprints que le llaman, o sea, o las prepublicaciones. Por ejemplo, en biología tenemos una página que se llama rxit.gov.org. Y ahí vamos a encontrar lo que son los preprints. Los preprints, o sea, son los archivos que mandan los científicos antes de publicar en una revista como tal. Entonces aquí hay varios, entonces los mandan a estos servidores y ahí pues uno puede mirar a ver si están o no están. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que hay que tener en cuenta es que o sea, que le estoy propiciando, pues
es, digamos, solamente un portal de solamente preprint de biología. También tenemos también uno más específico de biología que se llama BioSIC, BioRSIC, por eso no me salía, BioRSIC. Entonces le damos y ahí me aparece, entonces ahí tenemos. También tenemos, si no estoy mal, también tenemos de química también, que sería Chen RCIP. Entonces, todos estos servidores nos permiten, o sea, nos permiten mirar esos artículos, antes de, o sea, las prepublicaciones, antes de que se vayan a una revista importante, pues los autores envían aquí a estas páginas. Entonces sería bueno revisar aquí cualquier cosa de fermentar, lo que ustedes quieran, cualquier tema que quieran ampliar, profundizar, aquí se puede. ¿Sí? La información hoy en día, pues, está al acceso de todo el mundo. ¿Sí? Está al acceso de todo el mundo y todo el mundo la puede tomar y leer y ser especialista en un tema que él se quiera especializar. O sea, si él quiere hacerlo por sus propios medios, lo puede hacer. ¿Sí? O sea, pues teniendo en cuenta pues que a pesar de todo, pues el conocimiento es una elaboración, digamos, conjunta, social. Entonces, se corre mucho riesgo cuando uno lo quiere hacer solo, pero se puede hacer de forma aislada. ¿Sí? Entonces, bueno, hay otras bases de datos también como de cielo.org, que también tienen información. Pues Cielo es una base de datos de Brasil y Latinoamérica también. Pues ahí también se publican artículos. Entonces, las bases de datos pues tienen la función de hacer visible la revista, los artículos de los científicos. Entonces, indexan además. O sea, indexar quiere decir que si, mejor dicho, si no están acá, no existen. Entonces, ellos para ser visibles, entonces, muchas revistas tienen indexación a El Cielo y todo eso. O sea, que se publican en la revista y además se publican en El Cielo también. Entonces, aquí también se pueden encontrar artículos muy interesantes, libros, lo que ustedes deseen de libre acceso. Bueno, también hay otros servidores, por ejemplo, como Plus One también, o Plus One. Entonces aquí también podemos encontrar información. Miren, ahí encontramos, entonces le damos buscar aquí, pero ya sabemos que esto pues puramente en inglés, entonces hay que empaparse del inglés para poder hacer búsquedas y sacarle jugo a esta base de datos. También tenemos Redalit, así Redalit, muy interesante. Pues esta es, pues ahí según lo que dice, pues una base de datos de América Latina. Yo creo que tiene su servidor allá en México, entonces allá también fue pensada. Entonces, pues también sirve para buscar información. Ahí miramos, Redalit. Bueno, información de calidad, pues hay que decir, ¿no? Porque, o sea, uno puede ver muchas cosas que circulan por WhatsApp, por Facebook, pero no toda la información que circula por estos medios se puede decir que es validada, porque también se corre riesgo que una información validada sea falsa, pero entonces hay menos riesgo en la información validada de que lo que usted esté consumiendo sea falso que en lo que no tiene ningún tipo de validación. Entonces, o sea, una persona, digo yo, un charlatán, no se va a tomar, digamos, la molestia de hacer publicaciones en todas estas bases de datos, revistas, todo eso. Entonces, para tener en cuenta. También existe Dialnet y una gran cantidad. Dialnet
Sí, ahí tenemos Dialnet, ya esa es un servidor español, pero también indexa páginas de acá, de páginas y revistas latinoamericanas. Entonces, pues aquí tenemos la ventaja de que mucho de lo que se publica aquí es en lenguaje español, entonces podemos, o sea, si queremos solamente limitarnos a la lengua de Cervantes, entonces pues ya saben, entonces tenemos la opción de Redalit, Dialnet, entre otras. Bueno, eso en cuanto a lo que les quería compartir. De pronto, espero que este material de suplementario le sirva de algo a la hora de obtener información, que no se vayan a quedar ahí, que el profesor solamente deja cosas que no están en internet. Hay que buscar, hay muchas cosas, el internet es muy amplio, ¿sí? Hay una gran cantidad de información que circula. Sin embargo, hay que validarla. Entonces uno se puede, ya hay herramientas que existen, por ejemplo, como estas bases de datos, revistas, todo eso. Uno las puede usar. También hay unos repositorios, como decía la universidad. Cada universidad tiene su repositorio. Sin embargo, no me quiero meter a mirar los repositorios de cada universidad porque no terminaría hoy. Pero entonces sí se puede mirar también los repositorios de cada universidad. Y ahí, pues, por ejemplo, para poner un pequeño caso, el repositorio de la Universidad Nacional, busquémoslo a ver, repositorio Universidad Nacional de Colombia. Busquémoslo a ver si aparece. Entonces vemos que aquí en primera fila aparece el repositorio de la Universidad Nacional. Entonces ahí en el repositorio, pues ahí se ponen las tesis, trabajos de grado, decretos, todo lo que produce la Universidad Nacional lo publica ahí. Y lo más importante es que no cobran, porque son instituciones públicas, ¿sí? Por eso hay que conservar lo público, porque lo público no, o sea, no tiene, digamos, esa razón de ser por el lucro, o sea, sino solamente pues a ellos lo que le interesa es promover el conocimiento. Entonces, aquí tenemos pues estos repositorios. Bueno, aquí miramos que aquí abajo también tenemos otra vez lo que yo le había dicho, mira, ahí tienen algunas, entonces sería como explorar también, ¿sí? O sea, lo que yo le digo, lo que yo le planteo no es lo único que hay en la red, o sea, es parte de lo que hay en la red. Sí, es como para no limitarnos, lo que yo conozco además. O sea, cualquiera puede enriquecer toda esta información, de pronto decir hay otras cosas, profe, entonces listo, se tienen en cuenta. Estamos para aportar, ojalá sumemos, no restemos. Entonces eso es lo que le quería decir, estudiantes de la institución educativa Montessori, tengan buen día, si observan este video en el día, si observan el video en la noche, entonces tengan buena noche, en la mañana tengan buena mañana. Muchas gracias por la atención prestada y pues si en algo les sirve, pues suscríbanse al canal para que les llegue la información, mejor dicho, o sea, no tenga yo que estar enviando los links o los enlaces, entonces si no, suscríbanse al canal y automáticamente les llega la información. Canal de YouTube. Bueno, muchas gracias.